tardes con todos. Ante todo, agradecer a la señora del Castillo por la invitación y al señor Melvin Escudero de Dorado Investment. La presentación que les voy a plantear hoy día tiene una especial relevancia por la coyuntura en la que nos encontramos y es básicamente el panorama de Latinoamérica, hacia dónde vamos. La he organizado en 3 bloques: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hoy en la mañana, particularmente, me levanté muy temprano, a las 5 de la mañana, no porque había planificado poner mi despertador a esa hora, pero simplemente estaba dando vueltas en la cama desde muy tarde. Ayer en la noche habíamos visto que los mercados de Japón habían abierto sumamente complicados. Estábamos viendo que el producto manufacturero en China había salido negativo y ya después de algunos años trabajando en este negocio sabía que el día iba a ser realmente complicado. Saqué la cabeza por la ventana, Lima estaba realmente oscura. Como yo digo, Lima en invierno no es una buena ciudad para estar decaído. Y bueno, salí a correr. Mientras que corría, tratando de ordenar ideas, pensé en qué va a pasar en el día y traté de ver cuál era el escenario y tratar de anticiparme al futuro. Después de correr un buen rato, llegué a la conclusión de que no iba a poder saber lo que pasaba en el futuro y lo que iba a pasar en el día, pero lo que sí podía saber era que debía tener un game plan, un plan para poder trabajar con mi equipo y para poder afrontar el día. Y sobre esto se trata esta presentación. ¿De dónde venimos? Soy un convencido que para poder entender el futuro o tratar de anticiparse al futuro, debemos conocer de dónde venimos, tenemos que saber exactamente cuáles son las raíces de lo que somos. Es imposible ser una persona de éxito o volverse una muy buena persona a menos que haga algún voto de santidad si durante toda su vida uno ha sido completamente diferente. Cuando escuchaba a mis colegas tratando de llegar a alguna conclusión de qué va a pasar con Latinoamérica, qué va a pasar con el Perú, hay que ahorrar en soles, hay que ahorrar en dólares, los que están en deudas en dólares tengo que pasarme a soles. Esas son las preguntas más variadas. Creo que hay que analizar rápidamente, voy a tratar de ser breve, pero sí creo que es importante ver la cantidad de tiempo en la cual estamos sumergidos en este proceso. 2007, Credit Crunch, conocen el tema de las hipotecas, sobreendeudamiento. Lehman Brothers, en el hundimiento de Lehman Brothers, la Reserva Federal toma una primera decisión, que es bajarle el dedo a Lehman Brothers. Había salvado a Bear Stearns, fue adquirido por JP Morgan. Recesión oficializada, 2008 a 2013, 5 años. Bancos centrales empiezan a recortar tasas. Bueno, en el Reino Unido vemos un programa de rescate, Europa, Japón. En el 2010, crisis europea, stress testing. Teóricamente los bancos españoles estábamos súper sanitos, no estábamos tan sanitos como pensábamos. Dodd-Frank, comienza la mayor regulación. Habíamos venido de una época donde Greenspan había sido un fiel creyente del dejar pasar, todo se iba a regular solo. Desapalancamiento de la economía. ¿Qué había sucedido? Bueno, se habían endeudado primero las empresas, y como las empresas no se podían endeudar más y no puedes dejar que todas las empresas quiebren, pues el gobierno asumió el rol de endeudarse para poder salvar al sector privado. Surge la primera teoría del New Normal, el señor Bill Gross de PIMCO acuña esta teoría que dice: venimos de una situación tan complicada y tan apalancada que ahora el nuevo normal va a ser un crecimiento muy bajo. La economía no va a poder lograr crecer a tasas muy altas porque hay mayor regulación, porque en general hay mayor desconfianza y hay nuevas reglas. Respuesta de los bancos centrales. Lo mencionó José, 85.000 millones de compras. Esos son los 85.000 millones de los cuales ayer ha hablado el señor Bernanke y lo que ha dicho es básicamente, todavía no ha dicho que va a retirar los estímulos, simplemente hay un consenso en el mercado que salió hoy día que aparentemente se bajaría de estimular la economía comprando 85.000 millones a 65.000 a partir del mes de septiembre. Pero la tasa de interés de 0 a 0,25 seguiría estando todavía hasta por lo menos el 2014. Inglaterra comprando 375 billones, Banco Central Europeo, Draghi diciendo que
la bazuca de Draghi, que él podría tomar cualquier medida que sea necesaria, y Japón, un país que ha estado en recesión durante 20 años, donde la población está envejeciendo y donde la gente, en vez de gastar y vivir la vida, lo que hace es ahorra. Pues ese es el panorama y el bombeo de liquidez global. Un experimento, ¿no? Realmente. Como dicen muchas de las personas, estamos viendo cómo se escribe la historia en estos momentos y creo que incluso Bernanke, que fue un gran estudioso de la Gran Depresión del año 29, no sabe exactamente por dónde va a ir el tema. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, lo que ha dicho Bernanke ayer en relación a comenzar a desestimular un poquito, tiene que ver con la economía americana está creciendo suficiente y por eso va a comenzar a desacelerar el movimiento de capitales, o tienen miedo a una burbuja. El Banco Central americano no puede darse el lujo de volver a inflar una burbuja. Si el Banco Central vuelve a inflar una burbuja, yo pienso que el Banco Central desaparecería tal como lo conocemos ahora. Aquí, trabajando la presentación con un asociado mío que está sentado por ahí, pues vemos que finalmente la política de sincronización de los bancos centrales va desde el llamado helicóptero Ben, que se decía que Ben Bernanke podía agarrar un helicóptero y rociar de dinero a los mercados, hasta AVE con los Abenomics. Bueno, tratamos de graficar esto y nos salió una especie de sushi con hamburguesa. Pensábamos que habíamos descubierto algún tipo de nueva comida siendo fieles a lo que es la gran capacidad de invención de la fusión, y nos salió, pero después averiguando vimos que sí, que efectivamente hay hamburguesas con sushi y que no son tan ricas. Cuando vemos la evolución, tratamos de graficar, hay muchas formas de graficar lo que está pasando, pero esto es bastante claro. El oro. Perú exporta oro, no sé si el 20 o el 30% de las exportaciones del Perú son oro, vienen de 400 y suben básicamente hasta $1.800 el precio más alto. Y si ven, tienen exactamente la misma figura, pero inversa, de lo que es el movimiento de tasas de interés del bono del Tesoro americano. Entonces, la pregunta que uno se plantea, porque acá lo que vamos a hacer es plantearnos algunas preguntas y después las vamos a tratar de responder, es ¿qué tan real es la subida del precio del oro, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues de ahí venimos. Eso es lo que venimos. Estamos hablando de 4 años, bancos centrales bombeando. Okay. Otro gráfico importante, abundante liquidez en búsqueda de retornos. M2, liquidez básicamente, como tal como la conocemos, y el desempeño del S&P. Y el S&P ha estado básicamente pimponeando máximos históricos en las últimas 4 semanas. Y si ven, hay una correlación directa con la liquidez. Realmente no ha habido un crecimiento tan importante de las utilidades de las empresas. Creo que aquí les dejo un término que es bien importante y es lo que está pasando en este momento. Nosotros nos encontramos en un proceso de represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? Creo que es importante a veces siempre back to the basics. Tan simple como que las tasas de interés han sido tiradas al piso y al final las tasas de interés están por debajo de la inflación en los mercados desarrollados. Esto obliga básicamente a que los inversionistas tengan que poner la plata a trabajar, gastarla, y por otro lado hay una cantidad de mayor regulación, encajes que obligan, se generan las restricciones de las ventas en corto, a que al final todo vaya destinado a que el ahorro sea el que esté financiando el desapalancamiento, ¿no? Esa es la situación donde nos encontramos. Aquí yo planteo una tesis que realmente le vengo dando vueltas hacia algún tema, que es los mercados financieros se mueven por ficción o por realidad. ¿Quién mueve el mercado realmente? ¿Y los investors o los clientes corporativos? Teóricamente, los activos financieros, ya sean los precios de las acciones, los precios de los metales, el precio del tipo de cambio, tal como lo conocíamos, cuando yo trabajaba hace 10 años en esto, si salía un inversionista, salía una empresa corporativa a comprar, tú sabías que de repente salía a comprar dólares porque tenía una necesidad de una importación y entonces el tipo de cambio iba a subir. Y entonces el oro de repente iba a subir porque en India había mucha gente que se estaba casando y entonces querían comprar medallitas y estas cosas para la gente. Pero ¿qué sucede?
realmente, con la cantidad de inyección y la abundancia de liquidez, comienza a crecer muy fuerte la industria de asset management, wealth management, desde los family offices que se están creando ahora en el Perú, desde los endowments en Estados Unidos con las universidades, desde los fondos mutuos, y acá lo estamos viendo, en el Perú está creciendo muy rápido la industria de administración de fondos. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de gente que se gana la vida en los mercados, a diferencia de una empresa que tiene que operar en el mercado cuando tiene una necesidad, pues lo que pasa con los inversionistas es que ellos tienen que operar porque para eso les pagan. Imagínense que todos los inversionistas se sentaran y no harían nada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos ahora una buena noticia, el mercado reacciona mal. Y cuando vemos una mala noticia, el mercado reacciona bien. Y a veces comenzamos a ver que ya es la segunda derivada y la tercera derivada de la noticia. Entonces, al final recibes llamadas y te dicen, José, ¿por qué el mercado está cayendo si ha salido una buena noticia? Entonces, estamos jugando un poco a adelantarnos hacia adelante. Y eso es muy probablemente lo que está pasando en este momento. Lo que ha dicho el señor Bernanke ayer realmente debería haber hecho que los mercados de equity el día de hoy suban y tal vez que el bono también, el rendimiento del bono suba. Si va a retirar el estímulo monetario, muy probablemente es porque la economía está sobre mejor pie. Pero eso no ha pasado, los mercados se han caído correlacionadamente, ¿no? Vamos a aterrizar un poco el tema y nos vamos a Latinoamérica. Latinoamérica, y me voy a centrar básicamente en el eje del Pacífico, Colombia, Perú y Chile. No voy a hablar de Brasil. ¿Y por qué no voy a hablar de Brasil? Hace como año y medio, 2 años, cuando uno viaja por Latinoamérica, te vas a Argentina y te sientas en un restaurante de carne y la verdad estaba con mi esposa ahí comiendo y el restaurante inundado de brasileros. Y el mozo no me atendía porque tenía a los brasileros ahí y brasileros acá en las playas surfeando y por todos lados. Y tú decías, bueno, ¿cuál es el milagro brasilero? Tienen una capacidad adquisitiva increíble, el real súper fuerte. Y yo decía, no compro esa idea porque es una economía que se cerró, es una economía que tiene un bajo crecimiento y tiene una moneda sobrevaluada. Pues estamos comenzando a ver los efectos de que cuando no se hace la tarea las cosas pasan. Como mencionaban mis colegas, es imposible predecir lo que va a pasar mañana, pero si Perú ha hecho bien la tarea y estos 4 países la han hecho bien, pues entonces tenemos que pensar de que las cosas van a ir bien y eso es lo que yo creo, ¿no? Vemos, aterrizando un poco, es dónde estamos. Bien interesante, Perú. El Perú, hoy día viendo unos gráficos, Perú tiene el mayor porcentaje de inversión en papeles como porcentaje total de clientes offshore, 60%. Pero tampoco es tan complicado porque son de los 11.600 millones, son más o menos 6.000 millones, o sea que esa inversión en cartera tampoco es gran cosa si se va. Y por otro lado, en México también tenemos. Entonces, quiere decir que esa liquidez de la que estamos hablando llegó a Latinoamérica, llegó al Perú y llegó acá y la tenemos en este momento. Si vemos lo que son las emisiones, bueno, básicamente el ritmo de emisiones ha sido muy fuerte, ha habido un récord de emisiones, hemos visto muchísimas empresas peruanas de todo tipo saliendo a emitir, se ha aprovechado realmente este boom, ¿no? Y bueno, como comentaban también, los spreads han sido bastante bajos y tenemos que en este momento los spreads han subido. Algunos casos emblemáticos son, por ejemplo, el de Apple, un programa de 100.000 millones, de los cuales emitieron como 17.000 millones a tasas bajísimas para poder pagar dividendos y para poder muy probablemente recuperar acciones. Petrobras colocó 11.000 millones a tasas bien bajas y en el caso de Perú, emisiones grandes como TGP, Banco Continental y Milpo, una cantidad de emisores igual que en Colombia, igual que en Chile, igual que en México, ¿no? Mercados abiertos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, todo esto de aquí estaba bien hasta el día 23 de mayo. El 23 de mayo Bernanke entra al Q&A, a la sesión de preguntas al Congreso y había dado un buen speech y por ahí no sé qué pasó, pero alguien le preguntó algo y el señor Bernanke dijo que eventualmente podía comenzar a retirar la liquidez. Esos son los efectos que tenemos. Peso mexicano, devaluación nominal de más de 8 o 9%.
En Perú el sol se nos ha devaluado en términos nominales en 4 semanas casi 10%, igual en Chile, igual en Colombia. Uno dice, bueno, yo estoy ahorrando en soles, ¿no? Se supone que tengo que diversificar. Hablaba con muchas personas y decía, yo tengo la mitad de mis depósitos en soles, la mitad de mis depósitos en dólares. Cuando el sol se fortalecía, la sensación de la gente era que no se preocupaba porque no se daba cuenta de que su 50% de los dólares estaban perdiendo valor. Pero ahora que el sol se está depreciando, la gente se siente más pobre, porque aparentemente en el Perú medimos la riqueza en dólares. Entonces yo levanté el teléfono porque yo también estaba medio preocupado, llamé a mis amigos de Colombia, de México y de Chile. Le digo, David, le digo, ¿y cómo es la cosa? ¿Ahí también se ha devaluado? ¿Cómo? No, nosotros aquí en Colombia, yo la verdad que vivo en Colombia, voy a vivir todavía en Colombia, mis hijos van a estar en Colombia, entonces yo mido mi riqueza en pesos colombianos, igual el chileno, igual el mexicano. Interesante, ¿no? No sé, tal vez tendríamos que plantearnos qué tanto hemos avanzado en términos de nuestra psicología en relación a la confianza de que tenemos en la moneda. Índice de volatilidad VIX. El índice de volatilidad VIX no nos muestra más que la volatilidad. El mercado se ha vuelto volátil. Ahora, este nuevo panorama, sí es importante centrar los temas y decir dónde estamos en el Perú. O sea, no podemos entrar en situaciones de paranoia, porque realmente en el Perú, durante 20 años, al igual que en el eje del Pacífico, se ha hecho la tarea. O sea, el Perú de hoy no es el mismo Perú de hace 20 años, sino pues, una persona que teóricamente se alimentó bien durante un montón de años, hizo deporte, durmió sus horas, pasan 20 años, no podría tener la misma incidencia de una enfermedad que uno que no. Entonces uno tiene que confiar en la práctica, en lo que ha hecho. Mercados más maduros, tasas, estamos en un escenario con tasas que van a comenzar a subir, porque bajar no creo que bajen. Claramente más volatilidad, pero tenemos mercados internos mucho más desarrollados, mucho mayor acceso al mercado de capitales, crecimiento de los mercados financieros, derivados, hay mucho más oportunidades para poder negociar derivados, menor intervención del mercado de FX y mayor bancarización. ¿Dónde estamos en este momento? ¿O hacia dónde vamos? La Reserva Federal dijo que va a comenzar a sacar la liquidez con los estímulos de una manera gradual para evitar burbujas. Ahí está el dilema, si Bernanke tiene miedo de inflar una burbuja, los analistas dicen, bueno, si ya están hablando de que ya no quiere de repente un nuevo periodo, pues entonces de repente quiere salir por la puerta grande porque no sabe si el experimento le va a funcionar o no. O de repente, sí, la economía americana va a crecer. ¿Cuáles son las dos posibilidades que tenemos por ese lado? Uno, entrar al new normal, que crezcamos ahí, que crezca Estados Unidos entre 1 y 2%, aparentemente hoy está creciendo por ahí. Y la otra posibilidad es lo que se llama escape velocity, que es la velocidad de escape de la recesión, que crezca en 2 y 4%. Todo eso nos va a afectar. China. Bueno, China, bueno, siempre hablamos de los cuentos chinos, ¿no? Creo que hay un libro de los cuentos chinos, al final tú hablas con toda la gente que va a China y China es tan grande que cada uno tiene otra historia de China. Entonces, yo lo que creo personalmente es que hay 30 millones de chinos que se están integrando del campo a la ciudad todos los años, de que China básicamente está reconvirtiendo su modelo exportador y que ahora está concentrándose en un modelo de crecimiento interno. Personalmente pienso de que los commodities, más allá del oro, que puede ser yo creo que el oro es una moneda, no creo que el oro es un metal, yo creo que vamos a ver estabilidad en los commodities alrededor de estos precios. Si esa es la situación, yo creo personalmente que Latinoamérica y el eje del Pacífico, estos 4 países que han hecho bien la tarea, van a crecer más que los países desarrollados, van a seguir recibiendo inversión directa, y los mercados internos van a seguir creciendo. Entonces, en general, yo pensaría de que nosotros, si no hacemos ningún experimento raro y el tema político no es un tema, nuestros países, estos 4 países, deberían estar bastante bien. De repente vamos a crecer al 4%, de repente vamos a crecer al 6%. Pero creo que vamos a seguir creciendo más que todos los demás, porque no estamos apalancados y porque no hemos pasado por todo ese proceso.
a las personas que están aquí, que trabajan en las empresas medianas, grandes, corporaciones, inversionistas. Claramente entramos a otra etapa y creo que hay que cambiar un poco el chip. No puedo decir que es una mejor etapa o una peor etapa, depende de qué tan preparados estén para entrar a las curvas. Creo que hay que quitar el piloto automático y creo que por ahí viene la cosa. Se acabaron las rectas y comienzan las curvas. No sé si va a ser más divertido o menos divertido, pero eso es lo que creo que tenemos por delante. Las preguntas que planteo son: ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿Cuáles son los factores de riesgos determinantes? ¿Cómo administrar esta nueva etapa? ¿Y qué estrategias usar? ¿Qué instrumentos usar? Bueno, ahora el time to market va a ser todo. O sea, van a haber ventanas de oportunidad donde los que estén listos la van a aprovechar y en ese sentido, por ejemplo, el tema de las emisiones. Ya se cerró una ventana de oportunidad. Hay un montón de empresas que han hecho un montón de cash, han levantado dinero en la región, que en estos años se han conocido empresas colombianas con empresas chilenas, con empresas mexicanas, y yo pienso que en este momento van a haber unos que van a estar más fuertes y unos van a estar más débiles. Y los que hayan aprovechado las ventanas de oportunidad van a comprar empresas que estén en una situación más compleja. Cuando la marea sube, todos los botes suben. Ahora, así como el real estate en Perú ha estado subiendo y tú llamabas a una amiga y le decías, ¿qué haces? Oye, ¿no eras ama de casa? No, ahora soy corredora de bienes raíces. Todos se vuelven corredores de bienes raíces, hablas con la gente y todos son gurús, todos son gurús en el real estate porque te predicen que va a subir, tú vas a la playa y quieres comprar una casa y te lanzan un precio y la señora que está ahí con sus ruleros y sus empanaditas te dice que no, que vale tanto y finalmente yo creo que eso de una u otra manera va a ayudar a sincerar y va a ver quién hizo la tarea y quién no hizo la tarea. ¿Cómo administrar la nueva coyuntura? ¿Dónde lo vemos? Lo primero es un mayor seguimiento a la tendencia del mercado. Yo creo que todas las empresas van a tener que tener un poquito de trader en su ADN ahora. Van a tener que comenzar muchísimo más a ver las cosas. El tipo de cambio en el Perú. ¿Quién se ha preocupado del tipo de cambio? Sí, bueno, los exportadores, ¿no? Pero ahora, hoy día se movió 1.73% el tipo de cambio. Entonces, creo que hay que estar mucho más encima de todas las variables. Ventanas en el mercado de capitales interno y externo. Las empresas tienen que estar preparadas para poder utilizar los mercados de capitales. O sea, tienen que hacer la tarea. El que hace la tarea y el que es responsable le va a ir mejor. Y eso significa el mercado interno para emisiones más pequeñas y el mercado externo para emisiones más grandes. Y enfocados en mercados del eje del Pacífico. Lo que hemos estado viendo muchísimo es que hay muchísimo apetito intrarregional. Empresas mexicanas que quieren, inversionistas mexicanos que quieren comprar papel peruano, inversionistas colombianos que quieren comprar papel peruano, AFPs peruanas que les interesa Colombia. Y ahí y creo que ahí van a haber oportunidades y los bancos somos facilitadores de estas oportunidades. Mediante la utilización de cross currency swaps. Básicamente emitir en una moneda, se puede emitir en peso mexicano, se swapea a dólar y después se puede swapear a moneda local. Y estamos viendo ya casos de ese tipo y experiencias de ese tipo, empresas Chile emitiendo en Colombia. ¿Por qué? Porque finalmente se está volviendo el barrio. Todos se conocen, los inversionistas que compran estos papeles normalmente vienen al Perú, conocen la comida peruana, saben qué empresas se han destacado en el Perú. Utilización de derivados en forma más activa. Los derivados son unos excelentes instrumentos en la medida que no sean mal utilizados. Se ha satanizado mucho el uso de derivados. Pero los derivados, de una manera bien utilizada, un forward, una cobertura, realmente puede ayudar. Y las empresas que tengan gente capacitada, que haya estudiado el tema, que lo entienda y no le tenga miedo, porque lo que pasaba con las gerencias financieras anteriormente era que tú hablabas con un gerente financiero hace 10 años y el gerente financiero te decía, no, yo no utilizo derivados, no. Lo que pasaba es que no los entendía, y no los entendía. Pero toda la gente que está ahora en puestos relevantes, pues ahora ha estudiado el tema, lo entiende y no le tiene miedo. Y entonces creo que eso va a ser una súper ventaja. Y lo más importante es que nuestros competidores intrarregionales lo están utilizando. Hay gente muy preparada en todas las empresas en la región, al igual que en el Perú, y es importante utilizarlas. Creo que es súper importante reevaluar el descalce de monedas, tanto para las personas como las empresas. O sea, el mix sería normalmente tener 50% en dólares, 50% en soles. Hay que mirar sobre todo la parte de las deudas.
esta semana la cantidad de preguntas que uno recibe de todo tipo de personas, de todos los tipos que uno se pueda imaginar es, tengo mi deuda en dólares, ¿qué hago? ¿Me paso a soles? Todo el mundo ha estado especulando con endeudándose en dólares. Aprovechar los arbitrajes onshore y offshore. Cuando los mercados se vuelven volátiles, las curvas dentro de balance, la curva de bonos o la curva de un depósito, se transa completamente diferente que el de un swap, por ejemplo. Entonces son dos curvas, reflejan lo mismo, reflejan el costo del dinero teóricamente a un plazo, pero tienen otras dinámicas y ahí hay un montón de oportunidades. Los inversores, ¿qué estamos viendo? Una cantidad importante de inversores que buscan hacer asset swaps. Compañías de seguros que necesitan de repente coberturar sus riesgos a largo plazo, pues se toman un bono de algún país y lo convierten a moneda local. Cuando hay esta volatilidad, pues hay muchas posibilidades. Y por último, en el Perú, un país exportador. Cuando tú hablabas con las empresas normalmente te decían de que ellos se coberturan con LMI, o sea que compran contratos a futuro y no hacen derivados de commodities. En esta coyuntura, con tanta volatilidad, sí hay muchas oportunidades para que las empresas se sienten con los bancos peruanos, con los participantes que estamos en el mercado y puedan estructurar algo a medida. Por tanto, la conclusión que saco de esto es, ¿podemos predecir el futuro? Miren, la verdad que no sé qué va a pasar mañana, lo que sé es que mañana es viernes y estoy esperando que sea viernes en la tarde para que termine la semana, eso es lo más importante, eso lo sé. No sé qué va a pasar con el mercado mañana. Lo que sí puedo saber es que tengo que estar preparado para el día de mañana y lo que sí tenemos que saber todos nosotros es que tenemos que estar preparados. No podemos controlar la volatilidad. Otro tema que creo que hay que tener en la cabeza es, yo personalmente creo que el sol es una moneda de ahorro. O sea, yo sí creo que el sol es una moneda para atesorar riqueza. Si el Perú crece a tasas altas y el Perú tiene una inflación anclada y tiene un banco central tan bueno como el que tiene y se mantiene en el tiempo y una política fiscal razonable, el Perú va a terminar creciendo más que otras economías. Cuando una economía crece en forma sana más que otra economía, finalmente su moneda es un resultante. Y por tanto, las decisiones que tengamos que tomar todos nosotros, tanto de ahorro como endeudamiento, tienen que basarse en eso. En creer que el Perú va a hacer la tarea bien. El que cree que el Perú no va a hacer la tarea bien, pues tiene que tomar una decisión diferente. Yo personalmente, viendo la calidad de profesionales que hay en el país, los recursos naturales que tenemos, el espíritu emprendedor, pues yo creo que nos va a ir bien y creo que estos 4 países particularmente tienen las mismas características. Son 4 países que se han unido por un